de aprendizaje, concebidos por este modelo educativo como un conjunto de factores que favorecen o que dificultan la interacción social en un espacio físico o virtual determinado. Implica un espacio y un tiempo donde los participantes construyen conocimientos y desarrollan habilidades, actitudes y valores. El ambiente de aprendizaje al cual hace referencia a los aprendizajes clave no especifica si se refiere al ambiente de aprendizaje que el docente diseña en el aula únicamente, sino que esto se refiere, maestros, al ambiente de aprendizaje que construye el docente, pero también el ambiente de aprendizaje que construye el directivo, alrededor de las sesiones formativas que en algún momento puede llegar a desarrollar. Entonces, el ambiente de aprendizaje son factores, un conjunto de factores que pueden favorecer o pueden dificultar la interacción social en el aula, en el auditorio, en la biblioteca, en la plaza escolar, etcétera, etcétera. Este ambiente de aprendizaje implica un espacio, por supuesto, un tiempo, pero es en ese espacio donde se deben construir conocimientos, se deben desarrollar habilidades y se deben promover actitudes y valores. También nos menciona el documento que hoy en día resulta indispensable reconocer que los ambientes físicos, afectivos y sociales tienen influencia en los logros de desempeño individual y grupal. Para hacer posible el mayor logro de los estudiantes, los docentes deben priorizar las interacciones significativas entre ellos. Esto justifica el hecho de que las actividades de aprendizaje, tanto de alumnos como de profesores, tendrán que ser en el marco de un trabajo colaborativo. No es un cliché, ni si ustedes escuchan a sus directivos esas que les hacen esas sugerencias, o ustedes como directivos sugieren a sus docentes, y como que hay cierta, pues, a lo mejor resistencia, o que es que yo trabajo mejor solo. Es que no es que yo trabaje mejor solo o que prefiera trabajar solo. Es que pedagógicamente hablando, el conocimiento se construye mediante una interacción significativa. Se debe promover la construcción social de ese aprendizaje. Y la única forma de que exista interacción es planteando retos, retos que se deben resolver de forma colaborativa, en donde cada integrante de los distintos equipos de trabajo pondrán al servicio de la meta establecida todos sus talentos, todo su conocimiento, todo el empeño posible para que se pueda lograr la meta de aprendizaje. Entonces, el ambiente de aprendizaje vamos identificando, maestros, son factores que dificultan o favorecen. Se deben desarrollar competencias en ese ambiente de aprendizaje. Se debe tomar en cuenta tanto infraestructura como la parte afectiva, es decir, la parte emocional, como la parte social o de interacción. Y derivado de esa interacción deberá existir una colaboración. Esto requiere entonces que las comunidades educativas propicien un aprendizaje más activo, colaborativo, situado, autorregulado, afectivo, orientado a metas y que facilite los procesos personales de construcción de significado y de conocimiento. Esta parte subrayenla porque es básicamente el resumen de lo que pedagógicamente hablando solicita este modelo 2017. Es decir, se solicita que las comunidades educativas, ¿a qué hace referencia a las comunidades educativas? A directivos, profesores, padres de familia y alumnos. En ese entorno se debe propiciar un aprendizaje activo, no pasivo. Entonces yo ya tengo aquí un referente teórico, normativo, para poder hacer las recomendaciones a mis profesores y decirles, los ambientes de aprendizaje que han de construirse en tu aula deberán promover un aprendizaje más activo. ¿Está ocurriendo así?
No, pues no sabría decirte. Yo doy mi clase así. Ahí ya tenemos un elemento para considerar la mejora continua de ese profesor. Ahora, se requiere también que ese aprendizaje se construya de forma colaborativa. Es decir, las actividades de aprendizaje diseñadas promueven la colaboración. Es otro elemento a tomar en cuenta. Debe ser un aprendizaje situado en lo que ya hemos insistido, es decir, se debe tomar en cuenta el contexto inmediato del alumno. A pesar de que el libro me imponga un ejemplo de París, un ejemplo de Ciudad de México y yo vivo en una comunidad, un ejemplo de España, no. Se debe contextualizar, se debe situar ese aprendizaje, se debe llevar un problema del contexto real del entorno del alumno para poder desarrollarlo. Pero no solo eso, maestros. En una reunión de consejo técnico escolar, que es el espacio donde podemos nosotros intercambiar experiencias exitosas, conocimiento, información, recursos metodológicos, en ese espacio siempre se deben plantear problemas del contexto. Así como los alumnos necesitan motivación intrínseca al presentarle un reto de su contexto, los profesores también la necesitan, porque no es lo mismo llegar y rellenar formatos de la guía de trabajo a estar aportando ideas, reflexiones y recursos metodológicos a un problema del contexto real de la escuela. Ahí ya tiene un sentido el hecho de que, bueno, voy a trabajar con mi academia porque sé que vamos a resolver un problema real. Por ejemplo, cómo transformar las prácticas pedagógicas en el aula, cómo evaluar con enfoque formativo, cómo diseñar una planeación con el enfoque del DUA, cómo crear un ambiente de aprendizaje idóneo, que sea inclusivo, que equitativo, con interculturalidad, cómo implementar estrategias didácticas preinstruccionales, cómo implementar estrategias didácticas coinstruccionales y postinstruccionales. Todos esos problemas reales del contexto del profesor le va a permitir al profesor desarrollar competencias. No es lo mismo, vuelvo a repetir, que me den una agenda de trabajo nacional descontextualizada, donde suponen que los problemas que se abordan en esa guía son problemas de mi escuela, cuando sabemos que no es así. Sabemos que cada escuela, cada contexto, cada colectivo de profesores, cada grupo de alumnos tienen problemas concretos. Y es ahí donde los profesores, dirigidos por su directivo, por supuesto, empiezan a implementar proyectos formativos, pero con problemas del contexto real del entorno. ¿Qué más? Bueno, nos dice ahí que aparte de ser situado, debe ser autorregulado. ¿Esto qué significa? Que la educación socioemocional debe estar presente en el diseño de situaciones de aprendizaje. Ya vamos a ver el tema específicamente de educación socioemocional en los aprendizajes clave. Afectivo y orientado a metas. La orientación a metas habla precisamente de la cuestión situacional del aprendizaje. Frente a un reto se plantea una meta. El alumno teniendo la meta clara, sabe que hay un punto de llegada, es como entonces va a movilizar sus saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales. Es distinto decirle al alumno, miren, hoy vamos a ver tal aprendizaje esperado y vamos a hacer este resumen. Eso en absoluto representa un reto y mucho menos se traduce en una meta personal, una meta de aprendizaje. Si nosotros llegamos y planteamos un reto del contexto del alumno, como puede ser cómo mejorar la educación financiera en las familias, en la materia de matemáticas, por ejemplo, ver interés compuesto, porcentajes, proporcionalidad, ahí ya representa un reto. Ese reto es traducirlo en meta. Bueno, la meta es que en un mes se haga un planner de organización de gastos en casa para que tú puedas implementarlo con tu familia. Allá es una meta real, concreta,
que el alumno probablemente se comprometa porque sabe que es un problema real de su contexto. Ese tipo de situaciones que voy mencionando son las que se refieren al aprendizaje situado, el cual ya también analizamos el día de ayer cuando vimos los principios pedagógicos. De hecho, es un principio pedagógico, promover el aprendizaje situado. Bueno, entonces, esos son los ambientes de aprendizaje. Debemos tomar muy en cuenta estos factores que hemos mencionado, ya que de no ejecutarse de forma efectiva, como dice el concepto, como pueden favorecer o como pueden dificultar el aprendizaje. Y cuando dificultan el aprendizaje, lo que nosotros estamos haciendo es poner una barrera para el aprendizaje de tipo pedagógica. Y está ahí en la estrategia de equidad e inclusión. Y nosotros, la escuela, los docentes y los directivos, una de las misiones principales es eliminar esas barreras o disminuir el impacto de esas barreras para el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes. En este mismo documento nos dice que a través de estos ambientes se favorece que todos los estudiantes adquieran aprendizajes significativos con ayuda de materiales adecuados frente a los meramente memorísticos o mecánicos. Se diseñan situaciones que reflejen una interpretación del mundo, a la par que demanda que los estudiantes aprendan en circunstancias cercanas a su realidad. Aquí nos está diciendo, lo que ya les dije en la lámina anterior, aquí se reafirma. La actividad escolar no está aislada del mundo social que la rodea, sino que tiene como objetivo educar para la vida dentro y fuera de las aulas, además de apropiarse de la vida cultural y social, todo ello con el fin de que los estudiantes alcancen su máximo potencial. Una de las asignaturas pendientes en los docentes es precisamente identificar aquellas habilidades y talentos que tienen los alumnos y potenciarlos. Lo dice también la nueva escuela mexicana. Entonces, las situaciones que hemos de diseñar deben ser significativas, se deberán utilizar materiales adecuados, evitar aquellos materiales memorísticos o mecánicos, como puede ser el libro de texto, que es un material que obviamente sirve, pero que a veces creemos que es la panacea y que solamente con ese libro de texto y lo que dice ahí podemos nosotros desarrollar competencias y podemos contextualizar el aprendizaje cuando sabemos que no lo es. Entonces, también menciona la lámina que no debemos más bien promover estas situaciones que se acerquen lo más que se pueda a su realidad, lo más que se pueda a su contexto. También nos menciona el documento que el ambiente de aprendizaje reconoce que el conocimiento se construye en comunidad y fomenta activamente el aprendizaje de forma cooperativa, solidaria, participativa y organizada, a partir de las necesidades de la comunidad y de la sociedad que la rodea. Estos elementos conceptuales de los ambientes de aprendizaje me van a permitir a mí como futuro directivo dar las orientaciones pertinentes frente a la duda, porque habrá maestros que saben que el ambiente de aprendizaje o tendrán una noción de que es un ambiente de aprendizaje, pero a lo mejor no han visto que normativamente hablando implica varias situaciones. Aquí podemos ver que implica colaboración, solidaridad, participación organizada, a partir de lo que la comunidad necesita. Y hablando de comunidad educativa, estamos hablando nuevamente de maestros, directivos, alumnos y padres de familia. Entonces yo no puedo llegar como director y decirle, hoy vamos a hacer esto porque se me ocurrió y lo vi en el Face. No, yo debo hacer diagnósticos integrales para saber cuáles son las áreas de oportunidad de mi personal docente. Y en función de eso plantear un problema del contexto y darle un tratamiento metodológico adecuado. Pero para ello yo ya debía haber aplicado esto mismo con mis estudiantes. En mi etapa de docente, yo debía haber promovido activamente el hecho de hacer diagnósticos integrales, no solo académicos, sino integrales. Y de esta forma,
poder plantear situaciones de aprendizaje a los estudiantes, desarrollar competencias en un marco de colaboración. Se deben diseñar estrategias colaborativas, como lo dice claramente aquí el documento, para hacer relevante el conocimiento que induce en ellos el aprecio por sí mismos, su capacidad de asombro y su deseo de aprender a lo largo de toda la vida. Los ambientes de aprendizaje requieren superar la visión de la disciplina acotada al cumplimiento de normas y reglas organizadas a partir de los mandos de autoridad para dar cabida a procesos colectivos de diálogo, como pueden ser las asambleas escolares. Es una de las estrategias que propone el documento para lograr ambientes de aprendizaje efectivos. Entonces, se debe superar esa visión de cumplir normas, de simplemente hacer lo que yo creo que debes hacer, o porque la escuela dice que se debe hacer esto. Pasar de esa visión rígida a pasar a procesos colectivos de diálogo. ¿Cuáles son esos procesos colectivos de diálogo? Bueno, de entrada, el tipo de comunicación debe ser asertiva. Segundo, debe ser interactiva. Implica interacción, escucha activa de parte del docente para con los alumnos, de parte del directivo para con los profesores. La toma de decisiones y el trabajo en equipo y la autorregulación cognitiva y moral de cada individuo. Todo esto es lo que implica un ambiente de aprendizaje de acuerdo al modelo 2017. Lo, lo sorprendente, por llamarlo de alguna manera, es que esto está desde 2017 en la normativa vigente, está vigente. Y estamos casi seguros que si nosotros nos ponemos a autoevaluarnos o evaluar a nuestros profesores a cargo, pues claramente podremos observar que hay muchos elementos que se desconocen. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a trabajar a partir de nuestra experiencia, a partir de lo que ya sabemos, a partir de lo que yo creo que está bien, y cuando en realidad la UCICAM por eso evalúa a los maestros para verificar que se está actuando apegado a normatividad vigente, que se está actuando en función de las 4 dimensiones del perfil docente o del perfil directivo en este caso. También en los ambientes de aprendizaje nos mencionan que las familias son un pilar fundamental para que niñas, niños y adolescentes puedan aprovechar las oportunidades que brinda la escuela. Es decir, en los ambientes de aprendizaje también se toma en cuenta a las familias. De hecho, menciona que son un pilar fundamental. Para ello es importante que las familias comprendan la importancia de tener propósitos comunes. Y aquí es donde nos podemos cuestionar. Los padres de familia conocen las metas de aprendizaje que han de cumplir los alumnos, conocen cuál es la misión y visión de la escuela, conocen parte de lo que se va a hacer en función del programa escolar de mejora continua, conoce las áreas de oportunidad de su hijo, de su hija. Entonces, es importante que tengamos propósitos comunes con las familias a partir de que tengan información que les permita a ellos colaborar con la escuela, con el docente y con el directivo a la formación integral de los estudiantes. En un ambiente de aprendizaje, la evaluación es un proceso que tiene como objetivo mejorar el desempeño de los estudiantes e identificar sus áreas de oportunidad. Entonces, aquí nos menciona también otro elemento del ambiente de aprendizaje que es la evaluación. La evaluación tradicional sabemos que se concibe como asignar notas, como una forma de culminar un trimestre, como una forma de culminar un tema, cuando la evaluación, según el documento, se debe ver como un proceso que tiene como objetivo principal que el estudiante mejore en su desempeño. Ese es el objetivo primordial de la evaluación en el modelo 2017. Es un factor que impulsa la transformación de la práctica pedagógica, es decir,
Si el profesor atiende el enfoque formativo de la evaluación, estará también desarrollándose profesionalmente y de esta manera comprenderá que los errores son parte de cualquier proceso de construcción de conocimiento. No como frase común, es que de los errores se aprende, pero solamente como dicho. Aquí no es como dicho, aquí es como didáctica. Debemos saber que si un alumno se equivoca, hemos primero de comunicarle aquellos aciertos, aquellos logros que hemos observado en su desempeño y después darle sugerencias para que a partir de ese error el alumno pueda aprender. No es nada más decirle, no te preocupes, de los errores se aprende. No. Aquí cuando implementamos esta visión de que de los errores se aprende, es porque estamos comunicándole en primera instancia qué elementos favorables observamos en el desempeño que han tenido, en la resolución del problema que me están entregando, en el trabajo que están realizando, en el resumen que me van a entregar. Se le tiene que dar esa realimentación para que entonces sí podamos decir, la mejora continua del alumno se apalanca en buena medida de los errores que va cometiendo. Esto le sirve para que pueda seguir mejorando en su desempeño y no vuelva a cometer esos errores, cometa otros para que aprenda más. ¿Okay? Entonces, esos son los ambientes de aprendizaje. Y finalmente, la última lámina, me parece, seguimos hablando de evaluación, ya que ésta se sustenta en diversas metodologías y debe consolidarse como un proceso que contribuya al aprendizaje mediante la retroalimentación, tal y como lo he mencionado. El docente orienta a los estudiantes a hacer explícitas las actividades y los criterios del desempeño que espera. Y al dar una retroalimentación objetiva, positiva y constructiva para que todos puedan entender sus éxitos y sus fracasos. Se debe promover el trabajo colaborativo para que se convierta en una vía para que los estudiantes tomen conciencia de sus propios procesos de aprendizaje.